Un punto que se abordará es el estudio de las células. Tenemos que tener en cuenta qué es una célula. Una célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí solo y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Robert Hooke fue el que inventó el microscopio en el siglo XVII. Robert fue el primero en descubrir las células en un corcho. Robert descubrió las células pero estaban muertas. Él llamó las células celdas porque decía que se veían pequeñas habitaciones. Pasaron casi 200 años para que otros investigadores realizaran investigaciones importantes para el estudio de las células. En ese entonces ya se tenía un conocimiento de qué era una célula. Esto fue posible a los tintes sintéticos, pinturas hechas a través de procesos químicos. Los investigadores descubrieron que no solo en el corcho existen células, sino en toda la vida está hecho de células. Y también se decía que todo el ser vivo está hecho de células. A mediados de 1800 en Alemania se instalaron laboratorios donde se hicieron importantes descubrimientos de las células. Así se descubrió los organelos, la membrana cerebral, el núcleo y el ADN. El cuarto tema que se abordará es la neurona en la actualidad. En la actualidad ha avanzado mucho la tecnología como era antes. Nos ayudó a mostrar detalles sumamente precisos de la estructura nerviosa. A pesar que la tecnología esté avanzando, en realidad existen muchos problemas que resolver en la neurociencia. El axón es la parte delgada de una neurona, mediante la cual esta célula envía información nerviosa hacia otros tipos de células. Para Cajal, el axón era solo un proceso más, que salía de la neurona y se extendía a distintas partes del cuerpo. Las neuronas no están solo en el cerebro, conviven con otros tipos de células llamadas células glial. Hay más células gliales que neuronas en el sistema nervioso. Estas células dan sostén a todos los sistemas y ayudan a mantener un funcionamiento óptimo de las neuronas en general. Cajal fue el primero en descubrir las células gliales. En conclusión, la neurona y la célula glial son las dos principales células que componen y dan funcionamiento al sistema nervioso. Teoría reticular y teoría celular. La teoría reticular se basaba principalmente que el cerebro no estaba constituido por células, sino que estaba constituido por una red donde fluía electricidad. Mientras tanto, la teoría celular se basaba que el cerebro sí estaba constituido por células. Sin embargo, estas no podían ser observadas por microscopio o por alguna de otras técnicas que llegasen a existir en ese siglo. Descubrimientos de las neuronas. Estos descubrimientos se llevaron a cabo por Santiago Ramón y Cajal, el cual ayudó a entender mejor la composición y el funcionamiento del sistema. Cajal creó dos principales técnicas para llegar a obtener estos descubrimientos. La primera fue la técnica diseñada por el científico italiano Camillo Golgi, con la cual podía ver con mayor claridad las características del tejido nervioso. La segunda técnica fue un trabajo con embriones de animales mismas que al tener un tejido nervioso sin uso le permitía ver con claridad las células individuales,
Cajal decía que el cerebro va creando nuevas conexiones, es decir, se va modificando conforme a los años que pasan. Cajal alcanzó a distinguir tres partes comunes en la mayoría de las células nerviosas. De entrada, tienen un cuerpo principal y un núcleo, donde se encuentra el ADN. Se puede observar cómo la membrana celular y su citoplasma se expanden en forma de ramas, a las cuales los científicos lo llamaron procesos. Los procesos más cortos pasaron a llamarse dendritas, mientras que los más largos se denominaron axones. Cajal propuso 4 grandes principios. El primer principio decía que el sistema nervioso posee un cuerpo en el cual se encuentra el núcleo y el ADN. El segundo principio decía que las neuronas no se tocan como tal, sino que hay un pequeño espacio entre ellas llamadas espacio sinóptico. El tercer principio, Cajal observó que las neuronas no se conectan con todas las neuronas que están cerca de ellas, sino que siempre tienden a conectarse con algunas y con otras no. El cuarto principio, aquí Cajal concluyó que la información nerviosa viaja en una sola dirección en todas las neuronas de las dendritas hacia el cuerpo y de este al axón. Este último principio tiene una importancia tremenda para entender al funcionamiento de todo el sistema nervioso en general.